Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En América Latina se percibe un giro que no es casual, un giro hacia el progresismo o al menos hacia un antineoliberalismo, que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo asume, es decir, no está muy de acuerdo con el neoliberalismo y si lo ponemos en un caso extremo ya sería un antineoliberal el propio Joe Biden. El triunfo de Gustavo Petro en Colombia es muy significativo, tiene todo el simbolismo porque ocurre en un país estratégico para Estados Unidos y con un pasado violento, con un conflicto que no termina, por más que ya van 6 años de la firma de los acuerdos de paz. Por tanto, se puede percibir unos cambios que pueden interpretarse de cualquier modo, pero que dan cuenta de un hastío con un modelo que concentra demasiada riqueza en muy pocos y genera un autoritarismo violento en las sociedades, como el que se observa hoy en el Ecuador. Por eso queremos conversar con el analista internacional Sergio Pascual, a quien siempre le daremos la más cordial bienvenida. Sergio, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Un gusto estar con vosotros y un saludo enorme a toda la gente que sigue Enclave y a los que siguen Sur. Claro que sí, Sergio. ¿Cómo percibes lo que está pasando en América Latina, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar de Colombia, también lo que pasa en Ecuador? Pero más allá de estos dos países, es verdad que hay unas circunstancias que obligan a pensar de otra manera lo que pasa en esta región. Yo creo que tú lo apuntabas muy bien, ¿no? El neoliberalismo ha terminado en América Latina. Su proyecto político y económico es que esté en crisis, sino que está agotado y terminado. Así lo han demostrado el retorno de gobiernos populares en aquellos lugares donde volvieron a intentarlo, véase Argentina o véase una versión más autoritaria, el gobierno de Áñez en Bolivia, y los países en los que todavía no había habido gobiernos populares que demostraran que había otra forma de hacer política, como era México, como era Perú, como era Chile, y sobre todo como era Colombia, que nunca lo había experimentado en 200 años de historia, ahora están experimentando gobiernos populares, gobiernos que vienen de la mano del hartazgo, e insisto, del fallo estrepitoso del neoliberalismo para mantener unas condiciones de vida no ya dignas, sino para mantener unas condiciones de vida fuera del hambre, ¿no? América Latina vuelve a pasar hambre después de décadas por culpa de una gestión nefasta del proyecto neoliberal. Ya, pero si eso es así, la respuesta tampoco es que sea lo que algunos ya señalan, que es comunismo, que es socialismo, que etcétera. Lo que pasa es que también el neoliberalismo se ha centrado, se ha metido incluso en las estructuras, en el propio imaginario de la gente, en el modo en que consumen los latinoamericanos ahora. Entonces, ¿crees que es suficiente la respuesta de gobiernos, de partidos, de líderes que, por ejemplo, en Chile ahora son cuestionados porque no plantean, por ejemplo, un cambio radical? Yo diría que en este caso Colombia también marca un poco la senda, ¿no? ¿Qué ha planteado Gustavo Petro? Gustavo Petro ha planteado que en estos momentos de la historia la única salida viable es un capitalismo socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una fase de desarrollo nacional de los países en las que se puedan elevar los niveles de capacidad productiva, a reducir también la dependencia del exterior, a partir de ahí poder ir avanzando en derechos sociales, en garantías de un mínimo estado del bienestar, con ello plantearse otras posibilidades diferentes, ¿no? y distintas, pero digamos que la necesidad de esa fase en la que los países latinoamericanos consiguen mayores cuotas y capacidades de producción autónoma, que a su vez les dote de mayor soberanía cara al resto del planeta, son absolutamente necesarias, ¿no? En la pata en la que sí que está claro que los gobiernos transformadores tienen que avanzar más rápido es en la de la redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza es una necesidad perentoria para una región, insisto, en la que las desigualdades son extremas, las mayores del planeta, en las que hay sectores que están no ya bajo el umbral de la pobreza, sino en condiciones de pauperación cercanas a las que se viven en países sur del Sáhara, en África, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? de la apuesta por de los gobiernos populares. Yo creo que en el caso de Gustavo Petro lo tiene muy claro, ¿no? Y lo viene defendiendo desde hace 30 años. Y en el caso de Chile, quizá con más titubeos, pero también está apostando por la misma línea. Ya, pero entonces, frente a eso, ¿tú crees que efectivamente, por ejemplo,
llamada o mal llamada Cumbre de las Américas, que no fue ni cumbre ni fue ni de las Américas tampoco, marca el hito, el momento en el que Estados Unidos ya verifica, certifica su pérdida de hegemonía, no solamente en América Latina, sino en el resto del planeta, tomando en cuenta que incluso los pronunciamientos de varios líderes latinoamericanos en la cara de Joe Biden le señalan que ya no puede seguir pensando que lo que Washington decida lo asuma bajando la cabeza el resto de América. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es un símbolo de este momento, ¿no? De época. Yo creo que el quiebre de la hegemonía norteamericana se da o se certifica con el golpe de Estado en Bolivia, un golpe de Estado auspiciado por la OEA y por un mandatario apoyado por Estados Unidos, y a partir de ese momento es un continuo de desapegos hacia esa estructura multilateral que gobierna Estados Unidos, ¿no? Estamos más cerca ahora de retomar espacios como la UNASUR o la CELAC autónomos que de revitalizar la OEA. El fracaso estrepitoso de la cumbre en Los Ángeles lo demuestra, ¿no? América Latina ya no se va a dejar gobernar más. Es más, en el discurso de reconocimiento de la victoria del propio Gustavo Petro, uno de los mensajes que trasladó fue este: nunca más cumbres con exclusiones. Y eso apunta a un nuevo espacio, a nuevos espacios de integración regional no gobernados por el gigante del norte. Además, por cierto, insisto, ¿no? El gigante del norte tiene ahora un problema, y es que no puede prestar atención tampoco a América Latina porque tiene sus ojos puestos en lo que está sucediendo en las fronteras europeas con Rusia, ¿no? Que la amenaza en lo militar, y más allá con China, que la amenaza, entre comillas, en lo económico, ¿no? Claramente el hegemón ha perdido fuerza, tuvo durante todo el siglo XX, y en este momento hay que tomar decisiones sobre en qué lugar pones los huevos en la cesta, ¿no? Y claramente en América Latina está perdiendo también el carril o la oportunidad, ¿no? De hacer una política seductora que reconozca de igual a igual a los pueblos latinoamericanos, y al no hacerlo, perdiendo la capacidad de intervenir allá, ¿no? Claro, entonces para ir cerrando esta primera parte, Sergio, ¿de qué manera podemos caracterizar este nuevo momento, ciclo, periodo progresista, más allá de las circunstancias que dan lugar a que exista, para que se presente de nuevo, incluso como opciones políticas y estructurales en Colombia, en Brasil, con Lula, por ejemplo, de nuevo? ¿Qué caracterizaría políticamente? ¿Cuál es el giro que tiene con respecto al otro periodo donde grandes figuras que ya conocemos todos evidentemente marcaron también incluso un discurso y un relato político mucho más nacionalista, incluso algunos hablan hasta populista? Creo que la clave de este segundo tiempo es la institucionalidad, ¿no? Algo así como una especie de republicanismo de izquierdas. En la primera oleada, los gobernantes populares tuvieron que rehacer la institucionalidad sus países, ¿no? Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, todos tuvieron que construir instituciones nuevas desde cero, porque el Estado era un Estado hecho y fabricado para los intereses de la oligarquía. Cristina Kirchner, etcétera. En esta segunda fase, los dirigentes Alberto Fernández, Luis Arce y ahora Gustavo Petro se encuentran con estados con constituciones sólidas y escritas en parte en favor de los sectores populares. Recordemos que la Constitución colombiana escribe en parte el M19, ¿no? Que consiguió una votación increíble para lograr presidir incluso esa asamblea constituyente, ¿no? Y por lo tanto los dirigentes que llegan al poder son dirigentes que pueden, deben y que de hecho defienden la institucionalidad y como la entendemos, ¿no? No tienen que hacer grandes revoluciones en términos institucionales. Y eso es una facilidad y una ventaja, porque te pone del lado, de alguna manera, de aquello que la gente aprecia, que es el Estado de Derecho, ¿no? Y pone enfrente a la oposición de derecha, ¿no? Que quiere derribar el Estado de Derecho, ¿no? El caso de Rodolfo Hernández en Colombia es paradigmático de esto, ¿no? O de Milei en Argentina, ¿no? O de la propia Áñez, ¿no? Dando un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Es la derecha la que es golpista y la que quiere derribar la institucionalidad en América Latina en ese momento, y es la izquierda la que es republicana en el sentido de defensa de las instituciones. Hagamos una pausa, Sergio, para volver sobre lo que efectivamente constituye simbólica, política e históricamente el triunfo de
Gustavo Petro en Colombia, pero también no dejemos de tocar lo que está pasando en Ecuador, que efectivamente es un acontecimiento de todos los modos de ver, doloroso, lamentable por las muertes, por la represión, pero también preocupante en la medida en que se ve a una derecha mucho más arraigada en la necesidad de conservar el poder a costa de lo que sea. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista internacional Sergio Pascual, a quien le preguntamos a propósito de lo ocurrido en Colombia, algo que no está necesariamente en el debate público general, incluso europeo, latinoamericano, pero que sí en Colombia ha generado una transformación, incluso ponerse a pensar de otra manera. La candidata y ahora vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, ha hablado de vivir sabroso. Este es un elemento que parecería interpretarse de cualquier modo, pero ella cada vez que lo menciona y cada vez que lo explica, adquiere más peso significativo en que no se trata de un triunfo más, que su presencia, su condición afro, su condición de mujer, incluye en el debate y en el imaginario colombiano otro giro, otra propuesta, otra perspectiva, incluso un simbolismo muy particular a lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Hasta dónde esto que acabo de mencionar, a ti en particular, te pone a pensar desde otra perspectiva lo ocurrido en Colombia? Yo creo que Francia Márquez, primero, ha sido absolutamente fundamental en la victoria de Gustavo Petro. Cuando había sectores que le decían a Gustavo Petro al ganar las primarias del pacto histórico que debía aliarse con algún dirigente, alguna dirigente del liberalismo, del Partido Liberal, como tándem para la vicepresidencia, él optó no por, entre comillas, acercarse al centro, sino por hacer lo contrario, por consolidar su proyecto y la base popular de su proyecto, uniendo a Francia Márquez. Francia Márquez encarna como nadie, como nadie nunca, en realidad, en la historia republicana de Colombia, esa conexión con las clases populares con los que ella llama los nadie, y realmente representa a la Colombia que tiene uno y mil impedimentos para salir adelante, ¿no? Ella es una figura emblemática de todo esto, ¿no? Discriminada por mujer, discriminada por afro, por negra, discriminada por pobre, triple discriminación y luego triple carga, ¿no? Madre muy joven, con 16 años, tuvo que sufragarse sus estudios limpiando en las casas de otros, cuidando a los hijos de otros y teniendo que dejar a los suyos en manos de familiares, porque no había otra de pagar el sustento, y luego salió adelante a punta de trabajo intenso y durísimo, ¿no? Unas condiciones muy difíciles, ¿no? Eso es lo que quiere cambiar Francia Márquez, ¿no? El hecho de que los colombianos y las colombianas no tengan imposible salir adelante, ¿no? Reconstruir o construir de cero un ascensor social que en el caso colombiano está tremendamente destruido, por no decir inhabilitado desde el comienzo de la República, ¿no? Y eso lo encarna Francia Márquez como nadie, ¿no? Por eso este triunfo popular es un triunfo popular que recuerda a triunfos como el de Evo Morales, ¿no? El de un indígena llegando al poder en Bolivia, el de Hugo Chávez, ¿no? Cuando un dirigente, ¿no? De extracción netamente popular, que había crecido en una casa de techo de paja y con suelo de barro, llegó al poder en Venezuela. Ya, y si eso es así, entonces, ¿cómo conectamos lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador? Te lo quiero plantear porque efectivamente buena parte de lo que está ocurriendo con la protesta social, la protesta popular, el paro y la movilización convocada por la CONAIE, ahora adquiere desde el otro lado unas expresiones racistas. Incluso hubo personas de la alta alcurnia quiteña que salieron a darle bala a los manifestantes, y todo lo que promueven ciertos medios de comunicación es más xenofobia, más racismo, más homofobia, es decir,
Esto, por ejemplo, si pasara en Colombia, este momento ya no tendría sentido, pero en Ecuador sigue pasando a pesar de todo lo que se pudo hacer y se hizo efectivamente durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entendemos que la protesta ahora se constituya, por ejemplo, en actos de orden incluso fascista, en las expresiones de un ministro del Interior o de un ministro de Defensa? Bueno, fíjate, Orlando, que hace apenas un año en Colombia teníamos una represión del mismo orden, 100 muertos hubo en Colombia cuando el pueblo salía a la calle a defender lo que era suyo. Apenas un año más tarde tenemos un gobierno popular en la Casa de Nariño en Colombia, ¿no? La derecha, cuando se ve arrinconada, cuando no tiene ya ningún tipo de respuesta y cuando ha perdido cualquier tipo de posibilidad de convencer, lo que hace es reprimir. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Ecuador, una derecha completamente arrinconada que saca su verdadero rostro, el rostro fascista y racista, y se atrinchera y se defiende detrás de las fuerzas del orden, de los militares y de las policías. Es cierto que en ocasiones las fuerzas del orden, particularmente en países donde tradicionalmente han tenido extracción popular, como puede ser Ecuador, le plantan cara a sus propios jefes y se niegan a reprimir a la población. Esto ha pasado en el pasado en Ecuador y no creo que estemos muy lejos de ese momento, porque el nivel de irracionalidad y el nivel de encastillamiento del gobierno de Lasso es realmente asombroso, ¿no? Solo cabe pensar que se ha quedado solo con 4 o 5 asesores conservadores, fascistoides, que le están dando el peor consejo del mundo, ¿no? Que es resiste por la fuerza de las armas. No creo que en el siglo XXI ningún gobierno pueda resistir por las fuerzas de las armas sin tener los días contados. Entonces, si en ese panorama nos encontramos, lo de Ecuador, ¿crees tú que efectivamente también es la muestra de que no es suficiente un gobierno progresista, que 10 años de políticas públicas no aguantan, no sostienen, no son suficientes en la práctica para una transformación definitiva? Porque los problemas estructurales y de fondo lo estamos viendo, por ejemplo, en la expresión de la población indígena más pobre de este país. Completamente, o sea, los derechos se conquistan, pero pueden ser revertidos por gobiernos neoliberales, ¿no? En el caso de la traición de Lenín Moreno, lo que hizo fue deconstruir los avances que había conseguido el Ecuador de Rafael Correa. ¿Por qué un país como Bolivia, que solamente ha tenido un interregno neoliberal de un año y pico, aguanta mejor la situación? Bueno, pues precisamente por eso, porque no tuvieron tiempo de desmontar todo lo que construyó Evo Morales, ¿no? ¿Qué en Argentina está viviendo lo que está viviendo? Porque durante 4 años Macri deconstruyó el trabajo que había hecho Rafael Correa. En el caso perdón, que había hecho Cristina Kirchner. En el caso de Ecuador, Lenín Moreno construyó el estado el estado de bienestar que construyó Rafael Correa, y ahora Guillermo Lasso está ahondando en ese camino, ¿no? Sigue cavando hacia el fondo del pozo, ¿no? A ver si hubiera una salida por el fondo del pozo cuando es evidente que no la hay, ¿no? Está en la misma senda que estaba Duque, que estaba Iván Duque, y que le llevó a perder las elecciones y a hundir al proyecto uribista para siempre en Colombia, ¿no? Desde mi punto de vista, es evidente que es cuestión de tiempo que el pueblo ecuatoriano vuelva a apostar por una propuesta popular. Y solo falta que los distintos actores del mundo de lo popular, el correísmo por un lado, las nuevas expresiones que también hay, ¿no? de la juventud progresista y el mundo indígena, se unan para plantear esa alternativa al neoliberalismo que tuvo un rostro duro, no camuflado en Lenín Moreno, y que ahora tiene su rostro descarnado en Guillermo Lasso. Ya, y entonces ahora sí veamos esta conexión, porque lo que acabas de mencionar me da pie para pensar, por ejemplo, en que lo que ocurrido en Bolivia en el 2019, efectivamente, como ya se está juzgando, ya se está procesando penalmente, podría ocurrir acá en el Ecuador también. Es decir, no digo que haya una dictadura, pero en la práctica la violencia, el modo, las estrategias y el relato político que utilizan parecería igual que el que utilizaron los ministros de la señora Yanine Áñez. Y en esto te planteo hasta dónde puede llegar, qué consecuencias puede traer para el Ecuador, para la región, tomando en cuenta que incluso en Perú, por ejemplo, hacen más o menos lo mismo con el señor Pedro Castillo, aunque la derecha y la izquierda ya obviamente son de otras características.
Yo diría que es en la práctica una suerte de autogolpe, es un giro autoritario con tintes de autogolpe. La declaración del estado de excepción contra la mayoría absolutísima de la Asamblea Nacional, un gobierno que no tiene ningún tipo de apoyo en la Asamblea, que no tiene ningún tipo de apoyo en las calles, insisto, que se encastille, que suspende los derechos civiles y las libertades en buena parte del territorio nacional, es un gobierno que está en la práctica dando un autogolpe, ¿no? Hay formas distintas de dictadura y esta es una de ellas, una suerte de dictadura reconocida o institucional, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? Sin ningún tipo de argumento para el estado de excepción, Guillermo Lasso ha decidido utilizarlo básicamente para reprimir la protesta, es decir, para suspender la democracia en el Ecuador, y eso es lo que está pasando. No cabe ponerle otro nombre que el de dictadura. Claro, pero me deja sorprendido porque una de las cosas con las que apoyaron ciertos sectores de la izquierda ecuatoriana es que ellos preferían a un banquero que a una dictadura, para referirse como dictadura a Rafael Correa. Acuérdate que sectores de la izquierda maoísta, del Sí. propio Pachacuti, dijeron preferimos un banquero a una dictadura, y ahora resulta que ese banquero es cuasi dictador, como lo acabas de mencionar. Estoy convencido de que muchos estarán arrepintiendo de lo que dijeron, ¿no? Y que la historia no les va a absolver en aquella lectura, ¿no? Rafael Correa podía ser un tipo duro y podía ser sólido en sus convicciones, vehemente y quizá incluso difícil negociar con él. Pero en ningún caso suspendió las libertades y los derechos en Ecuador. En ningún caso, porque es un demócrata. Lo que nos encontramos enfrente es el verdadero rostro de la dictadura. Insisto en que muchas veces hay ciertas izquierdas que se comportan de forma infantil, ¿no? Ya lo decía Lenin en sus escritos, ¿no? Y tenemos en parte el resultado de esa lectura infantil, ¿no? Y aquí la tenemos con esta nueva dictadura. Lo que tiene que suceder es que tanto esa parte, ahora debe estar aprendiendo de sus errores, como el reísmo, como el movimiento indígena, tienen que dejar de lado sus diferencias, que seguro que las tienen y tienen razones para tenerlas, y volver a proponer un gobierno popular, esta vez sí, con reconocimiento mutuo de todas las partes. Claro que sí, es muy importante. Siempre será interesante conversar contigo, Sergio. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Ha sido un placer, Orlando. Un saludo afectuoso a todo el pueblo ecuatoriano. En este momento está viviendo bajo unas condiciones que no se merece, ¿no? Bajo, insisto, una suerte de dictadura y con la suspensión de sus derechos civiles de la democracia ecuatoriana. Un abrazo enorme a ese pueblo ecuatoriano valiente y resistente. Gracias a Sergio Pascual a propósito de lo que ocurre en América Latina, el triunfo de Gustavo Petro, lo que está pasando en Ecuador. Evidentemente hay una conexión, ya la geopolítica regional no se entiende sin entender cada uno de los países y cómo se conectan en la perspectiva también política y geopolítica, insisto una vez más. Nos despedimos, volveremos mañana. Chao, chao.